Por Maite Coiras, de la Unidad de Inmunopatología de SIDA del Centro Nacional de Microbiología de Madrid, y el título de la ponencia es Interfarmacológica del reservorio del VIH. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Y bueno, yo quería... Esto está como empezado. Quería hacer un resumen sobre las potenciales intervenciones farmacológicas que podemos tener para intervenir sobre el reservorio del VIH. Y desde un punto de vista farmacológico tenemos dos dianas, que serían, por un lado, las células CD4 en reposo, porque queremos protegerlas de la infección, y por otro lado tendríamos las células que ya están infectadas con una latencia postintegración, porque lo que queremos es poder eliminar esas células para que dejen de estar retroalimentando el reservorio. Pero no podemos olvidarnos de los reservorios secundarios, como los macrófagos, que aunque pudiéramos realmente eliminar todo el reservorio de los linfocitos TCD4, los macrófagos infectados seguramente seguirían ahí y seguirían produciendo algún tipo de repunte viral que podría volver a reinfectar las células en reposo que no estén infectadas. Por tanto, habría que hacer dos aproximaciones desde mi punto de vista. Por un lado, proteger los linfocitos TCD4 y los macrófagos de una potencial infección, y por otro lado, una vez que ya están infectadas, pues podemos tener diferentes tipos de aproximaciones que ya hemos ido comentando a lo largo del día de hoy y de ayer. Una sería impedir la reactivación del provirus en las células que ya están infectadas y, por tanto, hacer ese block and lock, ¿no? Conseguir que esas células estuvieran silentes y, conforme su vida media se fuera agotando, esas células se eliminan y el reservorio iría poco a poco siendo más autolimitante. Por otro lado, también contribuiríamos a este bloqueo del reservorio mediante impedir la repoblación del propio reservorio, mediante los mecanismos homeostáticos. Y luego tendríamos el efecto o la estrategia completamente opuesta, que sería reactivar ese reservorio mediante los LRAs y luego inducir una respuesta inmune potente, como la que hemos estado comentando aquí en esta sesión, contra estas células infectadas. La verdad es que el PrEP es ya bastante eficaz, o sea que la parte que tenemos de protección de las células que todavía no están infectadas estaría cubierta con ese tratamiento, pero el tratamiento antirretroviral no es suficiente para eliminar las células que ya están infectadas. Por tanto, nos tendríamos que centrar ahora en qué estrategias tenemos para conseguir curar realmente a los pacientes y eliminar estas células infectadas en latencia. En este sentido, tenemos que tener dos puntos de vista. Por un lado, esas células infectadas en latencia lo que van a hacer es retroalimentarse a sí mismas mediante estos procesos de proliferación homeostática y expansión clonal. Por tanto, una de las estrategias sería intentar bloquear esa homeostasis. Una de las más importantes es la que está mediada por la interleuquina 7. Entonces, podríamos intentar bloquear esa homeostasis mediada por interleuquina 7. Y, por otro lado, las células efectoras que forman parte de ese reservorio son también parte importante de esa repoblación del reservorio, puesto que son las células que se van a reactivar, van a producir nuevas partículas virales y van a contribuir a la infección de otras células que no están infectadas. Pero no nos podemos olvidar que eventualmente el reservorio se puede reactivar de una manera que consiga producir una replicación viral completa, que eso contribuiría también a la apoptosis de las células que están infectadas y reactivadas. Por tanto, otro mecanismo que sería interesante es interferir con esta reactivación mediada por el provirus, mediada por TCR del provirus, y lo que habíamos comentado de inducir esta reactivación a propósito y destruir las células que están reactivadas mediante esta intervención sobre las células citotóxicas. Bueno, pues voy a comentar primeramente qué podríamos hacer sobre el bloqueo de la homeostasis mediada por la interleuquina 7. Lo primero que se puede hacer es buscar qué fármacos tenemos actualmente en clínica que puedan ser utilizados para este bloqueo. El grupo de Vicente Planelles de la Universidad de Utah realizó un screening de 100 fármacos antineoplásicos intentando determinar cuáles de ellos podían ser
efectivos frente a una proliferación mediada por la interleuquina 7 y determinó que 21 de ellos, o sea, el 21% de estos fármacos podrían ser capaces de interferir con esta proliferación por debajo de un 10%. Es verdad que estos fármacos en general, bueno, no creo que los veáis porque se ve muy chiquitín, pero son fármacos bastante tóxicos a nivel de lo que es un tratamiento clínico, porque hay derivados de la vinca, derivados de los taxanos, hay derivados de topósido, pero luego tenemos un par de fármacos que no son tan tóxicos, que son inhibidores de la tirosina quinasa, que son unos fármacos que se utilizan en clínica para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica, que hemos estado analizando en el laboratorio hace bastantes años ya y que parece que son bastante eficaces. Aunque no se ve, os digo que son el dasatinib y el ponatinib. Ya habíamos descrito previamente que el dasatinib es muy eficiente para interferir con la integración proviral mediada por la interleuquina 7 y por la interleuquina 2. Por ejemplo, aquí en el Western blot podéis ver que el tratamiento con interleuquina 2 e interleuquina 7 promueve la fosforilación de SAMHD1 y, por tanto, la posibilidad de la integración del provirus, pero si estas células están previamente tratadas con dasatinib, esa fosforilación de SAMHD1 se inhibe y, por tanto, es bastante eficaz para la... A ver si consigo yo poner esto. Es bastante eficaz para interferir con la integración del provirus. Por otro lado, el grupo de Vicente Planellas también ha determinado cuál es el mecanismo de acción de esta inhibición de la proliferación por dasatinib a través de la interleuquina 7 y es a través de la inhibición de la fosforilación de STAT5. Entonces, podéis ver que esta inhibición de la proliferación mediada por interleuquina 7 e interleuquina 15 está bastante interferida por la presencia del dasatinib. De hecho, si hacemos una medida de la proliferación celular en presencia de estos fármacos, no solamente del dasatinib, sino de los otros inhibidores de tirosina quinasa que hay en clínica, se puede observar que el dasatinib y el ponatinib son unos de los más eficaces para interferir con esta proliferación en este caso de los linfocitos TCD4. En pacientes que tienen VIH y además tienen leucemia amiloide crónica y están en tratamiento simultáneo con el tratamiento antirretroviral y con dasatinib, curiosamente se ha observado que van a tener unos bajos niveles de interleuquina 7 en plasma. Entonces, esto produciría como dos efectos, ¿no? Por un lado, el dasatinib está interfiriendo con el efecto de la interleuquina 7 sobre la proliferación homeostática de las CD4 y, por otro lado, tenemos bajos niveles de interleuquina 7 en plasma, con lo cual, de una manera teórica, esto produciría una interferencia con la proliferación del reservorio mediada por esta citoquina. Con respecto a disminuir el número de células T efectoras, como TEM y TEMRA, que van a contribuir también a la repoblación del reservorio, el grupo de Asier Saez Cirión ha descrito desde hace ya varios años el papel que podría tener el metabolismo sobre la infección por el VIH y ha descrito que aquellos linfocitos TCD4 que están en un estado metabólico más activado van a ser más susceptibles a la infección por VIH. De tal manera que aquí, por ejemplo, podéis ver que los linfocitos T de memoria central van a estar más activados metabólicamente con una mayor capacidad de captar glucosa, van a ser también aquellos que van a tener una mayor susceptibilidad a la infección. Por tanto, si nos fijamos en lo que es la progresión de las subpoblaciones de los linfocitos TCD4, podemos ver que conforme aumenta esta capacidad de activación metabólica, ¿no? Con un aumento en la glicólisis y en la fosforilación oxidativa, también va a aumentar esta mayor susceptibilidad frente a la infección. Y en este sentido, los linfocitos T de memoria efectora van a ser los más susceptibles a la infección. Por tanto, podríamos disponer de un mecanismo farmacológico que interfiriera con la reactivación o con el avance de estas subpoblaciones de linfocitos TCD4, de tal manera que disminuyamos esta población de linfocitos T de memoria efectora que provienen del reservorio para interferir con la proliferación del reservorio y con su mayor susceptibilidad a la infección.
En ese sentido, hemos analizado cómo el dasatinib puede interferir con el nivel de fosforilación que hay en diferentes proteínas a nivel de las células, y hemos podido determinar que el dasatinib puede desregular más de 130 proteínas que están implicadas en procesos metabólicos, entre ellas glucólisis, gluconeogénesis, el metabolismo del piruvato, el de las rutas fosfato, etc. Aunque no sabemos si existe todavía una relación entre los dos fenómenos, lo que sí se observa en pacientes con VIH que están en tratamiento con los antirretrovirales y el dasatinib es que hay una disminución en el número de células que van a ser de este tipo de memoria efectora, tanto TEM como TEMRA. Por tanto, a este nivel también este fármaco sería capaz de disminuir el número de estas células efectoras para que no se pudieran reactivar y, por tanto, no pudieran contribuir a la repoblación del reservorio y, a su vez, fueran más susceptibles a una posible reinfección. Desde un punto de vista de la activación del reservorio mediada por el TCR, por un lado, lo que podemos hacer es intentar la estrategia de block and lock, de interferir con la reactivación del provirus mediada por TCR. El grupo de Vicente Planelles también realizó un estudio con estos fármacos anticancerosos para ver si eran capaces de interferir alguno de ellos con la activación o la proliferación mediada por el TCR. Y solamente 2 fármacos fueron capaces de interferir con esta proliferación mediada por el TCR por debajo del 10%, que una vez más van a ser dasatinib y ponatinib. De hecho, ya habíamos descrito también previamente que el dasatinib, el ponatinib y otro de la familia, como es el bosutinib, van a ser muy eficaces para interferir con la fosforilación de SAMHD1 mediada por la activación por el TCR, y que esto se relacionaba con una ausencia de expresión de CDKs, CDK1 y CDK2, que también están implicadas en la fosforilación de SAMHD1. Cuando analizamos la capacidad de proliferación de las células en presencia de estos inhibidores, pues vemos que efectivamente no existe proliferación. Esto es importante a nivel de la reactivación del provirus porque en los pacientes que tienen VIH y leucemia y que están en tratamiento con los antirretrovirales y el dasatinib, no es posible producir la reactivación del provirus en estos pacientes cuando la activación está mediada por el TCR, como anti-CD3, anti-CD28. Y esto efectivamente se correlaciona con una disminución de más de 40 veces de la capacidad de fosforilación de SAMHD1 en estas células. Por lo tanto, a nivel también de la reactivación del TCR, el dasatinib podría tener un efecto protector o impedir la repoblación del provirus mediada por esta activación. Y finalmente, pues vamos a ver algunas de las posibles terapias que se podrían hacer para inducir la reactivación del provirus y aumentar la actividad citotóxica. Todos conocéis la estrategia de shock and kill, que es una estrategia que tiene 2 pasos, ¿no? La de shock y la de kill. El primer paso sería la inducción de la reactivación del provirus, de la reactivación transcripcional, y esto tendría en principio 2 efectos. Por un lado, que las células se vuelvan visibles al sistema inmunitario y, por tanto, se puedan destruir mediante una actividad citotóxica, y, por otro lado, que las células puedan tener un efecto citopático y, una vez que se reactivan, pues puedan también entrar en apoptosis. El problema de esta estrategia es que la mayoría de los LRAs que se han utilizado hasta la fecha, aunque pueden ser parcialmente eficaces, no son capaces de reducir de una manera significativa el tamaño del reservorio. Esto también se correlaciona con el hecho de que en los pacientes con VIH puede haber una disminución de la capacidad citotóxica de los linfocitos CD8 y de las NKs, y que esto también puede ser debido al propio tratamiento con los LRAs. Entonces, por tanto, son necesarias nuevas terapias que nos permitan estimular una respuesta citotóxica. Y en este sentido, aunque los CD8 pueden tener también un papel esencial, se ha definido que a lo mejor la respuesta inmune de tipo innato podría ser más eficaz. Y se están realizando actualmente algunas terapias dirigidas frente a las NKs para conseguir activar su efecto citotóxico y que sean ellas capaces de destruir las células del reservorio que han sido reactivadas. Desde un punto de vista de lo que es la estrategia de shock and kill, lo primero que queremos hacer es reactivar estas células para que se produzcan proteínas virales que sean capaces de ser detectadas por el sistema inmunitario. Entonces, por un lado, tenemos los agonistas de TLR7,
como el besatolimod, que parece que tiene alguna actividad, aunque sea un poco modesta, o, por ejemplo, los inhibidores del checkpoint inmune, los anti-PD1, anti-CTLA4, que también podrían tener un efecto positivo sobre la reactivación del provirus y la destrucción a partir de las células citotóxicas. Pero hasta el momento solamente una fracción del reservorio latente ha podido ser reactivado. Por tanto, vamos a ver si podríamos tener algún otro tipo de estrategias que pudieran contribuir a ayudar a las CTLs en la destrucción de estas células reactivadas, como por ejemplo con las NKs. En este sentido, se ha descrito un superagonista de interleuquina 15 que podría tener algún efecto positivo. De hecho, cuando estudiamos cómo se podría producir un aumento de la capacidad de destrucción de una célula infectada por parte de las NKs, podemos tener como varias estrategias que se pueden ensayar. En un principio podríamos tener, por ejemplo, la utilización de BNAbs, porque los BNAbs podrían ser capaces de unirse con las proteínas virales, como la proteína de la envuelta unida en la superficie de las células, y esto podría, a su vez, activar la capacidad citotóxica de las células mediante la unión de la fracción Fc a su receptor Fc en la célula citotóxica. De hecho, ya se ha descrito algunos estudios en los cuales los BNAbs son capaces de inducir la citotoxicidad mediada por las NKs, y algunos van a ser bastante eficaces, por lo menos in vitro. Por otro lado, se podrían utilizar anticuerpos biespecíficos que fueran capaces de unirse simultáneamente a GAG y a la fracción Fc para ayudar aún más a esta activación citotóxica. Y por otro lado, lo que se podría hacer es utilizar compuestos CD4 miméticos que fueran capaces de abrir la estructura de la envuelta de tal manera que los anticuerpos monoclonales pudieran entrar en el interior de esta estructura y potenciar una vez más la activación de las NKs. Desde un punto de vista más farmacológico, lo que se podría hacer es utilizar interferón pegilado para poder activar la actividad citotóxica de las células y utilizar este compuesto que os he comentado antes, que es el superagonista de la interleuquina 15. En el caso de los experimentos que se han realizado con macacos, lo que se ha observado es que cuando se utiliza el superagonista de interleuquina 15, lo que se produce en estos macacos es un repunte, un aumento de las células natural killer, también un aumento de las células CD8, y esto se correlaciona con una disminución de la carga viral en estos monos. Hay una estrategia anterior que fue descrita por Michaela Müller-Trutwin hace unos años, en las cuales lo que se hace es determinar la capacidad citotóxica o la actividad citotóxica de las NKs sobre el reservorio en los African Green Monkey, que están crónicamente infectados. En estos monos lo que se hizo fue lo contrario, porque fue un tratamiento con anti-interleuquina 15, de tal manera que cuando se produce este tratamiento, en el momento en que se produce la inyección de este interleuquina 15, se produce una disminución acusada en sangre de las natural killer y también en los nódulos linfáticos. Y esto correlaciona con un aumento de la detección del RNA viral y de la presencia del virus en los nódulos linfáticos. De hecho, ya se ha descrito que el dasatinib también puede activar las natural killer, pero había una preocupación en nuestro laboratorio porque el dasatinib es un compuesto citopénico. Está descrito que en los pacientes con leucemia mieloide crónica hay una disminución de los niveles de CD4. De hecho, como habéis visto antes, el dasatinib es capaz de interferir con la proliferación mediada incluso por estimulantes tan potentes como PH y L2. Esto también ocurre con las CD8. Por tanto, había cierta preocupación en el hecho de administrar a unos pacientes potencialmente inmunodeprimidos una sustancia que puede inducir citopenia de CD4 o de CD8. Pero, curiosamente, este efecto no se extiende a las natural killer, porque cuando analizamos la proliferación de las natural killer en presencia del dasatinib con pH y L2, vemos que las natural killer pueden seguir proliferando de una manera normal. Y esto correlaciona con
reportes previos en los cuales se define que en los pacientes con leucemia mieloide crónica el dasatinib produce una potente respuesta citotóxica mediada por las natural killer, con lo cual, aunque hubiera una disminución de los niveles de CD8 o incluso se produjera anergia, las natural killer seguirían produciendo una actividad efectiva. También es importante resaltar que en los pacientes con leucemia que están en tratamiento con estos fármacos no hay infecciones oportunistas. Cuando hacemos un seguimiento de qué es lo que ocurre con el dasatinib en presencia de las PBMCs, lo que podemos observar es que hay un aumento progresivo conforme progresa en los días de tratamiento en el número de células que expresan CD56. CD56 no solamente es el marcador que nos indica que son natural killers, sino que es un marcador de activación celular. Entonces, esto nos indica no solamente que hay más células, sino que además cada una de esas células expresa más cantidad de marcadores en superficie. Es importante resaltar que en este experimento el único momento en el que se añade dasatinib en el cultivo es en el día 1. Luego, el resto de los días, el dasatinib permanece ahí y es el que va produciendo este aumento en la expresión de CD56. Claro, una pregunta importante era, ¿pero realmente estas células son funcionales? ¿Van a tener más actividad citotóxica? Y la respuesta es que sí. Vamos a tener en presencia del dasatinib, cuando lo combinamos con interleuquina 2, una mayor capacidad citotóxica de estas células y también cuando las combinamos con PH-IL2. Por tanto, como conclusiones de esta charla, me gustaría resaltar que en realidad no vamos a poder utilizar solamente una estrategia para ir contra el reservorio, sino que en realidad vamos a tener que considerar que seguramente, debido a la heterogeneidad del reservorio, vamos a necesitar múltiples aproximaciones simultáneas. Y luego hay un problema muy importante y es saber si los LRAs van a ser capaces de llegar a todas las zonas donde se localiza el reservorio a nivel del organismo. En principio, todavía los LRAs analizados no han dado una reactivación suficiente del reservorio para realizar un impacto significativo y luego tenemos que empezar a considerar que a lo mejor las células del sistema inmune innato como las natural killer también pueden unirse a estas estrategias para destruir el reservorio. Y luego es muy importante considerar las nuevas estrategias que hay, la vacunación terapéutica, la administración de BNAbs, de los CAR T-cells, del superagonista de la interleuquina 15 o de los inductores de apoptosis. Porque en mi última diapositiva lo que me gustaría es destacar esta nueva propuesta de estrategia que se ha hecho recientemente este año, en la cual no es una estrategia de dos vías, por así decir, como la de shock and kill, sino que sería una de múltiples vías, ¿no? Entonces, en primer lugar, tendríamos lo que se llama unlock, porque se ha descrito también recientemente que los CD8 podrían tener un papel importante en la inducción de la latencia. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería inducir o desactivar estos CD8 que están participando en promover la latencia. Luego tendríamos la parte de shock, donde lo que haríamos sería administrar estos LRAs para reactivar el provirus. Tendríamos la parte de disarm, que lo que estamos haciendo es impedir que estas células no puedan entrar en apoptosis. Entonces se administrarían fármacos antiapoptóticos, inhibidores de antiapoptóticos como los inhibidores de BCL2 para promover que estas células se pudieran destruir y luego, por último, kill, ¿no? Que sería ya pues, la activación de natural killer, de CD8, mediante BNAbs para potenciar estos mecanismos de ADCC. Y también a mí me gustaría añadir a este panel la posible interferencia de la proliferación homeostática del reservorio para potenciar esta respuesta completa contra el reservorio. Bueno, y ya finalmente agradecer a todos los componentes de la unidad de inmunopatología del Centro de Microbiología que han participado en este estudio y, por supuesto, a nuestros colaboradores, que son muchos y no me caben en la diapositiva, y a los pacientes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta rápida? Javier. Gracias, Maite, fantástico, como siempre, estupendo. Y además siempre aprendo cosas nuevas, es genial. Una pregunta es muy pragmática y quizá un poco out of the scope de tu presentación, pero
al final las estrategias de silenciamiento, de block and lock, son efectivas y no tenemos que dar fármacos permanentemente. Entonces, no me queda muy claro dasatinib o otros inhibidores de tirosinquinasas si pueden jugar un rol en definitivamente silenciar el virus temporalmente de forma que puedas entrar en remisión sin el uso de medicamentos, sean para VIH o sean inhibidores de tirosinquinasas. ¿Qué apreciación tiene sobre ese posible uso clínico de dasatinib? Pues muchas gracias, Javier, por la pregunta, porque la verdad es que es muy importante y es algo que yo también me preguntaba cuando, por ejemplo, oíamos este inhibidor de TAT, ¿no? que también es uno de los principales ahora que se están estudiando para el block and lock. Pero hay una particularidad del dasatinib que creo que es importante y es que en los pacientes con leucemia mieloide crónica, cuando llevan en tratamiento un tiempo, que puede ser varios años, desarrollan una potente respuesta antileucémica basada en una respuesta de natural killer. Entonces, en esos pacientes que alcanzan unos niveles de indetección de los clones neoplásicos, lo que se puede hacer es quitarles el tratamiento. Entonces, se les hace un seguimiento y el 50% de los pacientes no vuelve a recaer de la leucemia. La recaída suele ocurrir en los primeros 8 meses y si pasan esa barrera de los 8 meses, es muy probable que esos pacientes no vuelvan a recaer. Así que, por lo menos en el 50% de los pacientes, tenemos la esperanza de que van a ser capaces de mantener esa respuesta antileucémica tan potente que se desarrolla. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tendrían que estar tratados los pacientes con VIH para conseguir desarrollar esa respuesta. Pero es una posibilidad que hace que sea factible, que no sea necesario tratar a los pacientes durante toda su vida con estos tratamientos, porque entonces estamos cambiando una cosa por otra. Y luego, otra cosa que me parece importante es que cuando se trate con dasatinib, es muy posible que esos 70 años que son necesarios para eliminar el reservorio en presencia del tratamiento antirretroviral disminuyan, porque estamos bloqueando la proliferación homeostática del reservorio. Entonces, uno de lo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer cuando empecemos a hacer nuestro ensayo con los ratones es coger esos datos y ver si eso realmente tendría una influencia real sobre el tiempo que sería necesario tratar a los pacientes, porque a lo mejor disminuimos a 2 años, 5 años, 10 años y bloqueando la proliferación del reservorio sería posible que los pacientes pudieran eliminar el reservorio completamente. José María. Perdón. Que estaba esperando aquí. Vale. Felicidades por la presentación, Maite. No, mi pregunta va encaminada a las CD8, porque como veis que el dasatinib disminuye la proliferación y activación de CD4, seguramente también está influyendo en su actividad citotóxica. Entonces, me preocupa, ¿no?, las CTLs específicas que también se vean disminuidas. Y esto también relacionado con lo que ha preguntado Javier, ¿es un efecto reversible o es un efecto que dura? Esto no lo sabéis, ¿no? Pero si fuera algo long term, ¿no?, ¿hasta qué punto necesitamos recuperar esas respuestas citotóxicas en el caso de que se pierdan, que es la pregunta? Sí, pues tienes mucha razón, María José, porque es una preocupación que teníamos también nosotros y lo primero que hicimos fue ver si esos pacientes seguían teniendo, los pacientes con leucemia mieloide crónica, seguían teniendo respuestas de memoria, porque claro, esos pacientes tienen respuestas de memoria, por ejemplo, de la vacuna del sarampión que les pusieron cuando eran pequeños, y la respuesta es sí. De hecho, tienen un mogollón de anticuerpos, porque el dasatinib debe hacer algo sobre los linfocitos B que todavía no tenemos muy claro, pero se producen muchísimos anticuerpos frente a muchos virus y algunas bacterias, no todas las bacterias. Entonces, en ese sentido, estábamos tranquilos de que las células de memoria, por lo menos en el caso de los linfocitos B, se mantienen. ¿Qué pasa con los CD8? Pues la verdad es que no vemos que haya tanta activación sobre los CD8 como sobre las NKs, pero a cambio se produce un aumento en otra subpoblación de CD8 que son las TCR gamma delta, que son muy citotóxicas y que se desarrollan también en situaciones donde hay leucemia. ¿Se desarrollan esas células en los pacientes con VIH? Pues en los 3 pacientes que tenemos, porque es que no hay más, sí que hay más células CD8 con TCR gamma delta. Es verdad que las TCR alfa beta están más disminuidas y tienen menos actividad citotóxica, pero la buena noticia es que es reversible, porque los pacientes que están en tratamiento con estos fármacos, porque tienen leucemia y dejan el tratamiento, todas sus células, cuando pasan un par de meses,
pueden volver a fosforilarse SAM-HD1 en todas las células, en las CD4 y en las CD8. Entonces, podría ser algo transitorio. Lo que no sabemos es qué pasa con los clones de memoria de las CD8. Eso todavía no lo sabemos, pero por lo menos se mantiene parte de la respuesta inmune y se estimula las NKs, que también podrían más o menos pues soslayar el hecho de que falten las CD8. Sí, no, felicitarte, Maite, por todo el estudio preclínico de dasatinib. Solo un comentario. A veces todo esto hay que probarlo en la práctica clínica y comentaros que en las próximas semanas, después de un largo camino, comenzará un ensayo clínico prueba de concepto que se va a incluir 24 pacientes, 12 por rama, de un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo que coordinamos con Pepe Alcamí y Juan Ambrosioni, en donde la variable de análisis principal es seguridad, porque eso es lo más importante, pero hay toda una serie de variables secundarias que van a analizar todos estos posibles efectos beneficiosos del dasatinib. Sí, eso es. Muchas gracias, José María. A ver si es verdad y empieza pronto, que llevamos muchos años ya. Pues nada, muchas gracias a todos y ahora es el descanso para el almuerzo.